Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como cada semana. Este es el podcast de Monty y Goñi. Por supuesto que yo soy Gustavo Goñi y él es El padre Monty desde Culiacán, Sinaloa para todos ustedes y Gustavo Oñe desde... Aguascalientes, México, del mundo mundial. Oigan, el tema del día de hoy es un tema serio. Miren, Monty y yo nunca nos ponemos de acuerdo en qué vamos a decir ni nada porque fluye de manera natural. Y en este caso los dos dijimos, oye, habrá que hablar de este tema porque alguien nos lo sugirió en redes y decidimos que así sea. Así es de que, pues, comenzamos, ¿que no? Comenzamos, ahí va. Ahí va el clip, ahí va el clip, ahí va. Hola de nuevo, aquí estamos. Aquí estamos de nuevo, aquí Padre Monty. Y Gustavo Goñi. por unirte Oye, a esta conversación en vivo. Muchas Monty, personas nos dijeron que sí, ¿qué opinábamos de esto? Ya se están espérame, uniendo aquí. Sí, espérate, es que estoy emocionado porque nunca había visto el video así, en la forma que tenemos horizontal. ahorita. Siempre lo veía así como, entonces no había visto todas las imágenes tan padres que tenemos de entrada y todo, o sea, Claro. qué gusto. Pero bueno, efectivamente, el tema del día de hoy no es chunga para nosotros, no se trata de hacer leña del árbol caído, simplemente que es un tema que tal pareciera que los legionarios, y mira que tengo muchos amigos ahí, es una pesada cruz con la que van a tener que seguir cargando. Entonces, pues bueno, vamos a tocar justamente ese tema, mi querido Monty. Y agradecemos a todas las personas que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo y a ti si nos ves aparte de la grabación en vivo a través de YouTube. Subimos todos los videos porque Facebook nos los quita. Ya saben que son las nuevas políticas de transmisiones de Facebook. Por eso estamos grabando en vivo y después lo estamos poniendo todo en YouTube. Pero sí, efectivamente, Gustavo, esto es un tema que periódicamente parece que vuelve a salir a flote. Y vuelve a salir a flote por distintos motivos. Para empezar, históricos, motivos de vigencia. Todavía hay personas que viven cargando con las cicatrices de lo que ha sido un personaje pues, de gran impacto en la historia de la iglesia, no solamente de la iglesia en México, sino de la iglesia en todo el mundo. Nos referimos al fundador de los legionarios, Marcial Maciel. Es correcto. La verdad es que, miren, cuando este tema salió, porque ha sido objeto de muchos documentales y de varias películas, yo me acuerdo que hubo una que vi hace algunos años, que ahorita se me fue de pronto el nombre. Obediencia perfecta. Obediencia perfecta, con este actor Bernal que es muy bueno. Bueno, no me acuerdo si se apellida Bernal, creo que sí. Y la verdad que me causó mucho impacto. Creo que yo ya andaba de regreso en casa, o sea, en el proceso de conversión y todo por ahí del 2010. No recuerdo exactamente. Y yo salí de manera literal con dolor de estómago de la película. Y no nada más yo, todas las La personas estábamos fuiste a verla al cine, la película. al cine, y yo veía la reacción de todo el mundo y tú no veías cómo movían las cabezas y todo, porque pues la verdad es que son cosas como que no. Pero, ahorita en la actualidad está en una de estas plataformas muy famosas, que ya se me olvidó el nombre también. Es HBO Max, si quieren podemos ver el tráiler. HBO Max. HBO, para los que no hablan inglés. Podemos ver un poquito del tráiler, Trailer. También el avance de esta serie, que por supuesto queremos aclarar que no estamos aquí incitando a que ustedes la vean, ni tampoco recomendando que la vean. Quien quiera verla a esa discreción de su propio juicio y por su propia voluntad, que además por eso no está en un servicio de televisión abierta, sino en una plataforma de paga. Monty, todo el mundo la está viendo, pero bueno. Bueno, ahí va. A ver, ahí va. Póngale. El padre Maciel dice, yo estoy recogiendo niños para un seminario de la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol. ¿Te gustaría venir? Habla el padre Maciel con mi padre y le dice, bueno, te lo puede llevar. Marcial Maciel abusó de por lo menos 60 menores de edad. Marcial Maciel era un personaje de muchos rostros. Cambiaba de nombre, se disfrazaba.
se hacía pasar por agente de la CIA, entonces es un travesti identitario. L'abuso sessuale avviene grazie a tutto un sistema di potere che perpetra questi abusi, nasconde questi abusi. Through the 20th century, Maciel was the greatest criminal of the Catholic Church and equally its greatest fundraiser. La relación de Maciel con el Vaticano fue absolutamente poderosa para que la figura de Maciel fuera intocable. Los legionarios de Cristo vieron cuál era el problema al que se enfrentaban. Y en una de estas conversaciones de cómo abordamos esto, la idea que se habló fue, ¿y si matamos al padre? Acércate. Acércate. Siéntate aquí en mi cama. Ha usado la parte más corrupta de la naturaleza humana para sus propias satisfacciones personales. I have often wondered where sickness ends and evil begins. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes y inmoralidades durante más de 70 años pudo morir en la más absoluta impunidad? Esa es la nueva serie documental que está al aire ahora mismo en la plataforma HBO Max. Que bueno, ya está en tendencia prácticamente en los primeros 3 lugares de esa plataforma de lo más streaming. visto, sí. Es de lo más visto. Como mexicanos no podemos ignorar esto. En la historia de México marcan profundamente, pero también como católicos en la historia de la iglesia. Por eso, lo que vuelvo a repetir, no estamos aquí promoviendo esta serie ni estamos incitando a que la vean, simplemente a que conozcamos la historia. ¿Por qué? Porque lamentablemente los enemigos de la iglesia y del catolicismo siempre van a mostrarnos esa página negra real, probada, de la historia de la iglesia. Un personaje que, pues incluso a los mismos legionarios de Cristo, pues les parece alguien que hizo mucho daño. Ya lo dicen públicamente, reconocen los errores del fundador. ¿Y por qué conversar de esto? ¿Por qué conversar de esto hoy, Goñi? ¿Qué actualidad puede tener esto? Además yo mejor no hablo. Todo el programa voy a estar calladito. ¿Por qué? ¿Por qué? No, a ver, yo mencionaba en la intro que cuando yo vi la película me causó como conflicto, pero esa película se centró única y exclusivamente en el tema que por supuesto es muy doloroso de los abusos y algunas concepciones que de pronto se podían ver cinematográficas para poder jalar la atención de la gente, pero en este documental, que van 2 capítulos que yo ya los vi, te va narrando desde dónde nace él, el seno de su familia. Tienes un contexto muy diferente de cómo fue su infancia. Al parecer, él mismo fue objeto de abusos de parte de unos capataces en un rancho donde lo mandó su padre. Los arrieros, ¿sí? Los arrieros, algo así. Y entonces, pues, no es que uno diga, bueno, pues ahora entiendo. No, pues no, obviamente no se entiende, pero evidentemente siempre nosotros vemos una historia, pero hay que irnos un poco más a la historia de la historia. Y entonces, ¿cómo él empezó? En 1941, una cosa así, ya al tema de querer fundar todo esto. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. A mí me llama la atención poderosamente respecto al primer episodio de esta serie, lo joven que él era. Apenas tenía un poco más de 20 años. Es más, desde seminarista él quiso realizar esa fundación. Así que vemos desde un primer momento, voy a usar la palabra, aunque no me toca a mí, no soy especialista, ni psicólogo, ni psiquiatra, pero parece algo megalómano. Te digo yo, al menos como sacerdote que estuve en un seminario diocesano, generalmente a ninguno de los compañeros se les ocurre fundar un noviciado o una orden o una congregación, y mucho menos como estaba haciendo proselitismo entre los mismos seminaristas. Estaba él queriendo jalarlos a su causa, y ese fue el objeto de expulsión de un primer seminario de los 3 en donde él estuvo. Lo primero que hay que decir es que, según cuenta estos episodios, él prácticamente se fue huyendo un poquito, ¿no? Sí. De la situación tan complicada que había con un padre tan férreo. Y entonces, pues la verdad es que hay que decirlo, una mente brillante, ¿no? Porque pues hay mentes brillantes en el mundo que no han sido muy buenos, que digamos, por mencionar un Hitler y otros tantos más, que tienen tanta brillantez que se pierden en medio de ella. Y en este caso, dices bien, como alguien tan joven empezaba a tener esos ideales de querer fundar su propia organización, casi que su propia iglesia, ¿no? Dentro de la propia iglesia, como pronto hay muchos grupos, y cómo fue escalando y cómo fue convenciendo a las personas. Él vio un nicho de oportunidad
porque Sí. estaba terminando, bueno, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, porque creo que él empezó en 1941, un caso así, a hacer todo esto. Entonces había una depresión económica en Europa, Estados Unidos, tal y tal, y él se fue metiendo un poquito, y además que, pues bueno, no es que expoliemos esto porque ya todo el mundo conoce un poco la historia, pero él empezó a acercarse a gentes de poder y sobre todo mujeres viudas y adineradas. Hay que decir que eso también se explica, el fenómeno de este personaje se explica por cosas que había en la época. A una primera vista, quizás cuando escuchamos el testimonio de este chico que vivía en un pueblo que era Boy Scout, que es uno de los señores ya de los caballeros mayores de edad, que dan su testimonio como víctimas, ahí en el mismo tráiler aparece él, entre otros. Él era Boy Scout, iba a la parroquia y entonces entra a la oficina parroquial, ve a dos hombres con sotana, uno de ellos era Maciel, le están diciendo eso que aparece en el adelanto del documental. ¿Te gustaría ir a un seminario donde hay piscina, donde hay canchas de básquetbol, donde hay esto y lo otro? Que ojo, no había. Todavía no. No Él ya lo tenía, ¿no? La neurociencia tenía. diría que ya lo estaba jalando porque... Sí, lo tenía en mente, pero... Hablaba en presente. Hablaba en presente, que muchas veces nos falta esa audacia para las grandes, buenas obras, nos hace falta Buenas esa obras, audacia. sí. Pero a ver, él le dijo a este chico, y fue directamente de la parroquia a casa de sus padres con que no era todavía sacerdote Maciel, era seminarista, no estaba ni ordenado sacerdote, ya estaba reclutando jóvenes y niños menores de edad. Entonces le dice la mamá, el papá a la mamá que le prepare la maleta de ropa y se llevan al niño. Fíjate, en ese mismo momento, parece a nosotros imposible, ¿cómo puedes soltar a un hijo? Pero hay que saber, y ahí es a donde quiero llegar, que había una gran confianza en la institución de la iglesia y en los seminarios como casas o lugares donde la gente recibía una excelente educación. Entonces, ese gran prestigio de siglos, hay que decirlo, esa gran confianza que a lo largo de siglos las instituciones católicas habían forjado, de eso se aprovecha una persona con esta mente tan fría y calculadora. Bueno, y no solamente él, han sido muchas las historias, estamos hablando de él porque pues obviamente a eso se refiere este episodio y esta serie que está ahorita en boca de todos y está en boga en los primeros lugares de los más vistos, pero pues obviamente esto ha permeado, ¿no? Aquí creo que hay varias cosas que son cuestionables que iremos hablando conforme vaya avanzando el episodio, pero tienes razón, a mí también me llamó mucho la atención, dije, pero qué fácil, ¿no? Sí, llévate al niño y le hicimos cosas y vámonos, así como diciendo, bueno, una boca menos, ¿no? Y que se vaya, además con ese deslumbre, ¿no? De que vas a un lugar donde hay canchas y vas a jugar y tal y Claro. tal, que bueno, finalmente se logró. Y es que hay que saber que muchas familias no tenían la posibilidad de costear los estudios de sus hijos, a menos que fueran bienvenidos en una congregación, en un noviciado, en este caso en un seminario, que en ese momento no existía siquiera, pero con la fe, que es también otra cosa, no solo la confianza, la fe de estas personas de que posiblemente mi hijo tenga vocación, por eso hay muchos casos. Yo te puedo compartir aquí testimonios de la diócesis de Culiacán, de sacerdotes que a los 7, 8 años de edad, sus papás los enviaron también a un seminario menor. Okay. Recuerda uno de esos sacerdotes que él hasta jugaba con sus carritos. O sea, claro, ¿qué edad puede tener un niño para tener sus juguetitos, sus carritos? O sea, deberá ser un niño pequeño. Estuvo en el coro de la catedral, luego tienes un sacerdote que tiene como 70 años casi de vida sacerdotal. Entonces, era para muchas familias como el camino para que sus hijos tuvieran una posibilidad mejor. Hay otro factor que también llama la atención en esto. No sé si te pareció interesante el modo en que él se hace de los recursos. Pues sí, es que, digo, al menos de lo que yo ya había visto películas y leído muchas cosas acerca de esto, e incluso yo había entrevistado en mis programas de radio, de tele que he tenido, otros proyectos, a padres que están dentro de esta, ¿qué es? ¿Congregación o cómo se le llama? Congregación. Congregación, ¿no? Y la verdad es que uno de ellos, el padre Adolfo Güemes, que actualmente se encuentra en Monterrey, Nuevo León, en una entrevista que tuvimos él y yo, le dije, podemos hablar de todo, de lo que quieras. Y él realmente se mostraba incómodo, pero más incómodo de tristeza. Decía, es que es algo que dolió mucho y que sigue doliendo, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros, los que estábamos ajenos a todo esto, que somos una gran mayoría? Aunque siguen surgiendo nombres también por ahí de escándalos. Hay uno muy reciente de un sacerdote de esta congregación que acaba de ser detenido en la Ciudad de México por algo que pasó hace años y otro escándalo que pasó en Cancún. Y, o sea, siguen brotando, ¿no? Sin querer reavivar la llama, pero esto como que hay muchas lecturas, Monty,
de lo que fue, pero lo que sigue siendo y lo que ya no debe de ser. Es que justo va a ser inevitable en adelante que cualquier falta que cometa alguien del Regnum Christi o de los Legionarios de Cristo, que son las dos congregaciones que fundó Maciel, va a ser inevitable que cualquier falta que ellos cometan sea nos dé un eco del fundador. Hay que saber que la gran mayoría, y luego, claro, históricamente, la Iglesia Católica estaba saliendo de las guerras mundiales. El máximo enemigo para muchas personas, no digo que así sea, pero para muchas personas, el máximo enemigo de la fe era el comunismo. Entonces, había presidentes católicos, fascistas, hubo también personas de poder económico que querían prevenir la llegada del comunismo a los países de Occidente. Y entonces por eso de repente tú ves cómo es ese gran apoyo que hay a las congregaciones católicas y sobre todo aquellas que promueven la educación en recursos, en becas, en todo, para que se contrarreste la influencia del comunismo. Entonces también esa es una coyuntura histórica que lleva a que tanto Maciel como otras fundaciones tengan un gran auge. De hecho, el siglo XX es el gran auge de las congregaciones de educación católica, más que en todos los siglos de la Iglesia Católica anteriores. Se fundaron colegios, universidades, residencias para estudiantes en distintos carismas que nacieron en la iglesia. Hay que decir que legionarios no son los únicos que han fundado universidades, no son los únicos, y también hay incluso congregaciones femeninas que lo han hecho, que han tenido la promoción social de dar educación a los que menos tienen y también oportunidades de expansión cultural. Entonces, eso también históricamente de ahí se aprovecha, o en esa oportunidad está el crecimiento de los legionarios de Cristo. Es que yo creo que también, además, de verdad que supo aprovechar las oportunidades de todo lo que estaba pasando en el mundo. No recuerdo si cuando él empezó con todo esto, siendo muy joven, era presidente Calles o ya estaba Miguel Alemán. Creo que Miguel Alemán, que le vino a dar como un auge de modernidad al México de aquella época, en un momento en el que había tanta depresión en el mundo por el efecto de las dos guerras, ¿no? Yes. Entonces, él, de verdad que yo le reconozco esa habilidad, quizás como alguien tan joven tiene esa capacidad de irse moviendo y metiendo, y cómo tenía una narrativa que convencía a la gente, ¿no? Porque llega un Monsalvete, diría mi madre, de 20 y tantos años a querer venderte un proyecto y lo mandas por un tubo. Sin embargo, él pues llegaba y con esa presencia que tenía, seguramente la elocuencia con la que hablaba y el convencimiento que tenía en sus labios, pues evidentemente logró permear a gente muy importante que una te va llevando a otra, ¿sabes? Sí, por ejemplo, llegó hasta donde llegó. Hay una anécdota de cómo él encontró un marqués que era secretario de Relaciones Exteriores de España, y entonces lo convence para darle becas, para que él diera becas primero que él quiere llevar a seminaristas a España. Entonces le dice, pues yo tengo una compañía, ya bien que sabía, tengo una compañía que llevo barcos de América a Europa, pueden irse en mi barco. Dice, sí, pero el problema es que no tengo casa donde se queden. Tú sabes, o sea, como una cosa va con la otra. Es que hay que saber dónde. Hay que saber dónde. Poder comprar la primera finca, Villa, ¿cómo se llamaba? Que tiene el nombre del Papa Pacelli, de hecho, la casa. La primera casa, que fue una residencia enorme, es una gran mansión. De hecho, primero fincó en España que en México. Sí, él se hizo un evento, una cena, en donde él convenció a alguien para que firmara un cheque, pero ya había quedado de acuerdo. Mira, tú me firmas un cheque, yo te lo voy a regresar al final, pero solo es para que se anime la gente. Claro, la puja. Entonces, que también él conocía muy bien los resortes de la burguesía, los resortes de la clase media y alta que existían en esas sociedades de México y luego también de España. ¿Cómo se va creando esa burbuja por ejemplo, también, voy a decir esto que me vino en mente cuando estábamos preparando este episodio, esta conversación, el esnovismo religioso. No sé si es un término un poco extraño, quiero explicarlo un poquito. Que para muchas personas, desde el siglo XIX, era como una distinción tener su capellán, su sacerdote, y por eso las personas de clase alta, desde principios del siglo XX, finales del XIX, han intentado hacerse de un sacerdote particular o privado. Sí. Entonces, esa ilusión hace
que sean fácilmente manipulables. O sea, al final, o sea, sigue sucediendo. Eso es algo que sigue sucediendo. Muchas personas siguen siendo presas de quienes manipulan digamos, por el aspecto religioso, incluso falsos sacerdotes que hacen celebraciones en casas, en residencias, en hoteles, de sacramentos que no son válidos. Todo por presumir que vino un padre a casarnos aquí, vino un padre a bendecirnos acá, vino a bautizarnos a la niña. Entonces, eso también es otro punto por el cual se tiene esa puerta abierta para que los lobos con piel de oveja entren. Sí, aunque fíjate que habría que ser justos, yo creo que no todo es así. Hay gente que sí tenía muy buena voluntad, que sí quería apoyar el tema de la educación. En el mundo siempre han existido fortunas inmensas que de pronto tienen personas que curiosamente casi todos los grandes capitales que había en el México de los 40 eran de españoles que estaban residiendo en México o de la clase judía que también estaba por acá, porque algunos también empezaron a llegar a partir de. Entonces había gente de buena voluntad que decía, bueno, yo para qué quiero tanto dinero, voy a apoyar esta causa, que empezaron a ver que realmente crecía. Cuando empezó a crecer en México, él era especialista porque tiene un tino de encontrar fincas viejas abandonadas, las adquirían muy buen precio, seguía teniendo donadores, hacía comidas y banquetes para agasajarlos ahí, entonces la gente se iba deslumbrando y de pronto tiene una mesa a 20 seminaristas de pueblo, ¿no? A niños pequeñitos que decía, los quiero formar, y entonces él jugaba, ¿no? Un poco con todo eso. Yo no sé si en algún momento realmente existió una fe, porque en todos los documentales y películas que yo he visto, nunca he visto un hombre piadoso y arrepentido, en ninguno, ¿no? Pero tampoco quiero emitir un juicio, porque no puedo hablar de algo que yo no conocí, pero sino de lo que todos vemos. Entonces decías, ¿cómo juega con esto, no? Un poquito lo que tú decías, el esnovismo, la lana, la fama. Se va creando llegó hasta el Vaticano. Entonces se va creando también una burbuja de cristiandad en la cual te da prestigio estar cerca del padre y el padre se aprovecha de ese. Pero no de todos los padres, hay de padres a padres, o sea, el padre de moda, el guapo, el que habla bonito, el que ya vino de España, que ya tiene las puertas abiertas en tal o cual lado, o sea, ¿sabes? Eso es lo que llama mucho la atención porque tú y yo conocemos a señoras muy respetables en todas partes que realmente lo hacen de corazón, que abren las puertas de su casa, claro, que invitan, que donan, que cooperan y que lo hacen en el silencio y en la discreción, ¿sabes? O sea, hay de todo, nada más que aquí de pronto en los 2 primeros capítulos y en unas películas que he visto si salen unas señoras que dices, ay señora, o sea, como muy, ¿sabes? Ni quiero decir la palabra, no sé, como... I don't know, no sé, es que era muy, muy inteligente este cuate, porque bueno, pues no solamente abusó de menores, tuvo hijos, tuvo esposa. Y o sea, sí es todo una letanía, lamentablemente. Una fichita. De situaciones de las cuales hay testigos y se ha probado, se ha comprobado, pues, claro, no son habladurías, no son exageraciones, no es una mala propaganda tampoco. No es un juicio para acabar con la iglesia. Sí, miren, es importante saber esto, distanciarnos entre lo que es un caso tan así abismalmente peculiar. Doloroso. Es bueno distanciarnos de eso. Es bueno de denunciar eso igualmente. Si en otra época se tenían otros criterios, pues no podemos juzgar hasta qué punto estas personas de otras épocas eran presa del miedo. Hoy estamos en una era de la transparencia, entonces por eso se debe decir lo que hay, se debe decir lo que sucede, no se debe negar. Más o menos, porque en aquella época entiendo que al igual que en cualquier época, de pronto sí te da temor cuando te enfrentas a un aparato de poder tan grande como es la iglesia, porque sí lo es, aunque sea a través de misiones o de fe o de lo que tú quieras, pero también es cierto que siguen habiendo muchas complicidades, ¿no? Las hubo, las hay y tristemente las seguirá habiendo. De que yo me callo, tú te calles, yo no digo, tú no dices, ¿no? Y entonces ahí se va tejiendo una red que por eso dices, ¿y cómo carajos nadie se daba cuenta? No es que sí se daban cuenta, pero no podían decir nada. Pero a ver, igual. Yo lo escuché, o más bien lo leí prácticamente al día siguiente o a los 2 días de que salió uno de los últimos libros de San Juan Pablo II. No recuerdo si es Levantaos Vamos u otro, Don y Misterio, no me acuerdo. Creo que es Levantaos Vamos. Bueno, entonces, y ahí menciona a los legionarios de Cristo. Y los menciona para alabarlos. Y al fundador también. Entonces, ¿qué sucede? Yo
vi en Europa, yo viví en Europa en esa época que se publicó ese libro en el cual tú podías darte cuenta que los seminarios estaban vacíos. Había diócesis de gran tradición católica en la cual no había ya nuevos sacerdotes ni jóvenes que querían ser sacerdotes. Las familias ajenas a la transmisión de la fe. Entonces tú te encuentras con agrupaciones, congregaciones como en este caso Regnum Christi y Legionarios, donde encuentras familias que dicen sí a la vida, sí a los valores, que los hijos quieren ser sacerdotes, las hijas quieren ser consagradas, que son no solamente vocaciones de un nivel bajo, sino medio y alto, o sea, de todas las clases empieza a haber gente llamada, rompiendo todo lo que demográficamente, lo que sociológicamente está sucediendo en el resto de la Iglesia Católica. Entonces era creíble, eso es lo que quiero decir. La imagen era creíble. ¿Qué le podías decir tú a un amigo, a una congregación que tenía al año 30, 50 ordenaciones de nuevos sacerdotes? Cuando en muchos países de Europa apenas se llegaba a eso al año. Claro. Entonces, Mira, de ahí está el punto, que también la imagen institucional que se manejaba era muy bien cuidada, milimétricamente cuidada. Bueno, por supuesto, este señor tenía dotes de comunicación y de poder manejar las cosas con una precisión quirúrgica, como se dice por ahí. Seguramente como avancen los episodios de esta serie, porque está muy apegada, porque está sustentada en los relatos y los testimonios de personas que lo vivieron de manera real, ¿no? Aquí no hay un guión cinematográfico, porque en el tráiler que vimos están periodistas. Mira, en el caso de México, Aristegui fue la que destapó todo esto, fue la que empujó todo esto. Y entonces... Sí, o sea, le ha costado muchísimo, ¿no? Pero sin embargo ya se ha mantenido y se ha sostenido, no solamente en eso, sino en temas políticos y demás. Pero el punto está que si nos vamos ya como al punto medular de todo esto, la gente sí dice, a ver, nadie se daba cuenta, entiendo que los seminaristas pues estaban encerrados, estaban copados, estaban vigilados, lejos de sus familias, entonces, ¿qué haces? Pues guardan silencio, porque inclusive algunos de ellos cuando fueron abusados casi todos eran niños que no sabes. Que no sabían. ¿Qué es eso? Ni de qué se trata, ni nada. O sea, no hay ningún tipo de educación sexual como para que sepas que no debe de ser así. Y ya crecidos... Mucho menos. Mucho menos. Ni siquiera se hablaba, ¿sabes? Y ya crecidos, pues el temor de ver una organización tan grande, dices, pues ¿quién me va a creer? ¿No? Y creo, bueno, no creo, sé que muchos guardaron silencio por temor o porque, oye, dicen, pero no sabes si eso sí no. Hay un asunto, porque cuando empieza la primera investigación a la congregación y las primeras denuncias, se modifica el reglamento y tienen un voto de silencio los miembros. Calladitos se ven más bonitos. Silencio. Entonces, eso también es algo, además hay otro punto, que luego el derecho canónico en los años 80, derecho canónico es la ley universal de la Iglesia Católica Romana, establece que el superior del seminarista, el prefecto, el que se encarga de la disciplina y de la educación, no puede ser el mismo que lo confiesa. Y tiene que haber respeto a la libertad interior de alguien para confesarse con una persona que no lo puede expulsar del seminario. Y sin embargo, eso no se cumplía en el caso de los primeros novicios y aspirantes que él tuvo. Se confesaban todos con él. Reglas a la medida, ¿sabes? Sí, trajes a la medida, donde yo tengo el control absoluto de todo. ¿Sabes qué? Yo creo, es una cuestión totalmente personal, conclusión personal. Cuando tú convives y estás cerca del poder, que yo he estado cerca del poder en muchas ocasiones, en Presidencia de la República, en Los Pinos, con gobernadores, con esposas de gobernadores y con todo en lo que yo he trabajado en el pasado, tú te das cuenta cómo se teje el poder, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Hay marionetas y entonces todo es político y bla, bla, bla. Hay padrinazgos, hay complicidades. A ver, yo te vi, pero si no quieres que diga que te vi, entonces yo también. Y, ¿sabes? Y hay algo que es verdad. Que, por ejemplo, yo estuve en posiciones de poder muy importantes, como secretario particular o como director general o como alguien muy cercano a un gobernante. Y ellos dependen de lo que tú les informas y de lo que tú les dices, ¿no? Cuando eres particular, todo pasa por tu escritorio. ¿Te refieres a que es posible que algunos presidentes o gobernantes no se enteren de lo que pasa porque hay un filtro que está en el mando intermedio, digas el secretario, que no le pasa información, que le oculta al menos, hasta antes del boom de las redes sociales, sí. Ahorita ahí las redes sociales desnudan absolutamente todo. Es que lo que se publica ya está.
Antes no había, o sea, era de lo que yo te cuento, yo te voy a decir, oye, fíjate que el padre me hizo y me dijo y todo, y pues si tú le creías bueno y si querías continuar con ello adelante, si no, lo parabas en seco y se quedaba en un escritorio 40 años. A lo que yo tengo entendido, en todas las veces que fue llamado a declarar Maciel ante Roma, negó todo. Sí, Obviamente lo negó todo. Hizo una carta. Lo negó decía, todo. eran calumnias, difamaciones. E incluso después de haberse probado todo a través de la investigación que hizo Benedicto XVI, él lo siguió negando. Y si quieren podemos ver un pequeño clip de Farid Dieck que habla de esto. A ver. Parece, a ver. Lo peor es que seguía defendiendo públicamente a Maciel. Lo elogiaba. Lo peor es que seguía defendiendo públicamente a Maciel. Lo elogiaba como ejemplo de fe y lo recibía en privado como si nada hubiera pasado. Se refiere a San Juan Pablo II, ahí en este punto. Sí, sí, sí. Sí, Ratzinger estaba atado de manos. No podía actuar sin el permiso del Papa. Insistió varias veces en abrir una investigación, pero fue bloqueado. Años después, las denuncias llegaron a la prensa y el escándalo se volvió público. Pero el Vaticano seguía sin actuar. No fue sino hasta 2004, cuando Juan Pablo II ya estaba gravemente enfermo, que Ratzinger vio su oportunidad. Abrió una investigación, pero lo hizo en secreto. Un año después, cuando Juan Pablo II murió y Ratzinger se convirtió en Papa, por fin tuvo el poder para intervenir y en 2006 sancionó a Maciel. Le prohibió ejercer públicamente como sacerdote y lo obligó a retirarse una vida de silencio. Maciel murió en 2008 y en 2010 el Vaticano publicó un comunicado reconociendo oficialmente sus múltiples abusos, su doble vida, puesto que tenía mujeres e hijos, y el daño que causó. A partir de ahí comenzó la reforma interna en los legionarios de Cristo. El escándalo estalló durante el papado de Benedicto XVI y él fue quien terminó cargando con toda la culpa pública. Muchos lo señalaron como si hubiera sido él quien quiso encubrirlo todo, pero en realidad todo parece indicar que fue Juan Pablo II. Benedicto sí quería actuar, insistió una y otra vez en abrir una investigación, pero siempre lo bloquearon. Y en cuanto tuvo la oportunidad, ordenó investigar, sancionar y reconocer públicamente lo que había pasado. Pero quizás lo más sorprendente de todo fue cómo asumió la responsabilidad. No se lavó las manos, no culpó a su antecesor, aunque tenía razones de sobra para hacerlo. Como buen líder, dio la cara, incluso por errores que no fueron suyos. Bueno, ese es el punto de vista de Farid Dieck sobre esto. ¿Qué te parece, Oñi? Bueno, yo creo que puede haber algo de verdad, algo de ficción, porque de pronto pone imágenes de una película, o sea, sí. es como delicado, ¿no? Un tema con tanta seriedad que de pronto lo puedas mezclar con temas hollywoodescos. Es mucho lo que se puede comentar en los pasillos, porque mucha gente sí de pronto dice, pero ¿cómo es posible que Juan Pablo II lo exaltaba y lo ponía como un hombre extraordinario? Porque hay videos donde dice, aquí se encuentran los legionarios y tal. Videos, discursos, audiencias, libros. Yo recuerdo, yo lo leí, lo leí, y a los 2 años, ¡boom! Claro, porque, ¿sabes? Es como, yo me imagino, esto es el símil como de una pareja que están profundamente enamorados, ¿no? Entonces, uno da la vida por el otro y de pronto, ¡pum!, te ponen el cuerno, te pintan, te dejan sin nada y se acaba ese ídolo, ¿no? Y tú le puedes decir a alguien que sufrió infidelidad, ¿a poco nunca te diste cuenta que te ponían el cuerno? Bueno, ese es otro tema, porque por lo general sí te das cuenta cuando hay algo. O sea, hay ciertas actitudes con alguien que convives 24/7, pero en este caso, si tú te has dado cuenta o qué? Fíjate, tú, por ejemplo, como papa, imagínate, tú como papa, recibes a Maciel o a quien sea una vez al año, quizás. 2 a lo mejor, ¿no? Quizás. Puede haber gente cercana, tienen oficinas, qué sé yo, pero es como pensar, un presidente de la República, pues hay ocasiones que a un secretario lo puede ver 1 o 2 veces, o tienen reuniones de gabinete, o qué sé yo. Entonces, sí hay unas jerarquías de poder que son como muy lineales, o dependen mucho de muchas cosas. No exculpo, porque yo personalmente creo que mucha gente sabía, pero guardaban silencio, por temor o por conveniencia. Sí, lamentablemente, quizás hasta que vuelva Cristo nos vamos a dar cuenta quiénes son los que permitieron y quiénes estaban coludidos en esto, porque obviamente no hay manera humana de que eso haya crecido tanto y nadie haya dicho o nadie haya hecho algo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que creció tanto, o sea, porque el rumor parece que sí se conocía al interior, como que sí se conocía lo que estaba pasando, que el señor era morfinómano, que tenía problemas de todo tipo, para no estarlo mencionando aquí, porque es como enaltecer lo que hizo, que fue ruin y que jamás se debe permitir con sotana ni sin sotana, pero creció tanto y era tanto el poder ya de los legionarios en colegios, en obras y en economía, que era como querer derrumbar a un gigante, ¿no? Tipo como David y Goliat, ¿no? Pero que finalmente cuando tú tienes... Sí, de hecho,
te enfrentas y lo haces, ¿no? Sí, mira, llega a tener más ingresos que todo el Estado Vaticano, los legionarios de Cristo. Además de eso, desde un primer momento, el mismo Maciel se involucró en actividades empresariales. Él mismo hizo esto que está prohibido desde los primeros reglamentos de la iglesia en el mundo, y de hecho incluso desde el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, los levitas, es decir, los sacerdotes, no tenían derecho más que recibir las ofrendas del templo, pero no podían ni siquiera ser propietarios de tierras, no podían ejercer la agricultura, solo podían recibir las ofrendas. Entonces, esta tradición de los sacerdotes del Antiguo Testamento sigue siendo algo que se vive a nivel de los clérigos y se nos prohíbe a nosotros involucrarnos como socios o en actividades empresariales, cosa que a él, pues no, él no lo hizo. Ni a él, ni a su congregación, ni al Opus, ni a muchos que hay por ahí, ¿no? Que van como por la libre, o sea, son como los chiqueados que creo que en el fondo, mira, cuando se desató todo este escándalo que causó mucho enojo y mucha rabia, obviamente los anti-iglesia es oro molido, dicen de aquí somos y vamos a tundirlos a todos porque todos son Maciel. No, señorita, no, señorito, no todos son Maciel, porque no puede ser. En una familia hay 4 hermanos y los 4 son diferentes y cada uno decide qué tipo de vida quiere llevar. Pero el problema es que dices, ¿por qué a los ricos? Como siempre, ¿no? El que más tiene, el poder que tiene, porque se sientan en esos banquetes opíparos a un lado de presidentes y dictadores, porque se dice que Maciel estuvo ligado al franquismo en España. Es que eran épocas en las cuales esos presidentes apoyaban todo lo que fuera fuertemente católico. Tú tenías una imagen de algo ser fuertemente católico, tienes el respaldo de aquellos presidentes, igualmente al sur de América, las otras dictaduras católicas que había. Oye, pero que huela católico, pero que no se comporte como católico, porque entonces nada más esa conveniencia, ¿no? Las damas elegantes, curras, como diría mi madre y todo eso. O sea, que digo, hay mucha gente que es buena, por Dios, mucha, la gran mayoría. Sí. Los que estamos en la iglesia somos buenos, son poquitos y como en todas las profesiones, pero en este caso causó mucha indignación porque a través de Aristegui y de otros periodistas que se fueron sumando, ya era imposible detener el escándalo. Y claro, lo más fuerte, lo más monstruoso, obviamente, que es el daño a niños, a niñas, a inocentes. A vidas enteras. Eso es lo más innombrable y fatal de todo. Pero lo peor es que está involucrado en otro tipo de corrupciones que desdicen los mismos principios del evangelio y de todo lo que implica ser una congregación religiosa. Por eso es importante que en los últimos años Legionarios de Cristo hayan tenido una refundación o redefinición completa. Desconocen ya a Maciel como su fundador, ya no lo toman a él, ya no lo toman como referencia, al menos públicamente hablando, es lo que yo sé. Saben, y se moría y algunos ilusos todavía querían beatificarlo y hacerlo santo, hágame usted el favor. Es que hay quien dice que las santidades se compran en el Vaticano, yo no sé si no, será tema de otro programa. Yo no lo creo que sea así. Lo he escuchado, varias veces que dicen que bueno, sí hacen obras y, o sea, es que mira, por ejemplo, cuando pasó lo de Maciel, ¿no? Toda la historia que se dice que Juan Pablo II guardó silencio, como quiso que no vio, a lo mejor sí no vio, a lo mejor no se enteró. Tú le preguntas a alguien ahorita en la actualidad y mucha gente no ubica a Juan Pablo II, o sea, porque es otra generación, ya hubo Benedicto, ya hubo Francisco, estamos hablando ya de, no sé, 15, 20 años ahí, ¿no? Con Juan Pablo II nos identificamos de una época para atrás, ¿no? Que duró muchos años, ¿cuántos? 28 de Papa o algo así, ¿no? Sí, o sea, bueno, fue un montón. Entonces, nos tocó a muchos. Ahorita ellos no saben, ¿no? Y en una época de redes sociales, de tanta información y desinformación, entonces se cuelan muchas verdades que son mentiras o verdades a medias, que de media no tienen nada, y entonces buscan causarle daño. En este caso, yo te comentaba que vi un reel de unas niñas de un colegio de esta agrupación de los legionarios diciendo, pues nosotros somos exlegios y aquí viendo todo lo que hacía Maciel. Ja, 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 ja. Yo dije, bueno, es broma, claro, una mansión enorme, ¿sabes? O sea, esas son las cosas que le molestan a la gran mayoría. Quizás porque no tenemos esa mansión y esa sala de cine en casa ni nada, ¿no? Ni vamos a Europa y al Camino de Santiago 3 veces al año para santificarnos, cuando en realidad tiene que ser otras cosas. Tanto digo que voy a acabar yendo, pero, ¿sabes? O sea, que vayas. Vamos juntos. Nada más que yo camino unos 2 kilómetros, tú caminas lo demás. Entonces, la verdad es que sí da coraje, Monty, da tristeza, da rabia, porque eran 60 niños, al menos es lo que se dice o lo que reconoce la propia organización, pero dicen que son 170 y tantos, ¿no? Porque hay otros más que fueron también me imagino que gente que recibió escuela de este señor, que dijo, bueno, pues si él lo hace, pues yo también, no te enferman, ¿sabes?
Verás que cuando escuché que iba a haber una serie, yo pensaba que iba a ser una serie dramatizada. Y dije, pues, qué flojera, no lo quiero ver. Pero cuando No. me di cuenta que es una serie documental que coge testimonios, yo solo por eso, solo por escuchar la voz de quienes por mucho tiempo no tuvieron voz, yo solo por eso estoy viendo esa serie. Y te felicito por ello, porque sabes que mucha gente dice, no, es que para qué es engrandecer. No, es que si no conoces la historia, de verdad puedes repetirla. ¿Sí? Eso es una regla, y de hecho Así es. la historia que no se conoce se termina repitiendo. Aquí hemos comentado así, a bote pronto, algunos de los factores que siguen siendo presentes. Por ejemplo, el hecho de que una persona, primero que todo, se salga de los cauces así, digamos así, institucionales, normales. Él no Más que terminó eso. de estudio, él ni siquiera terminó de estudiar en una universidad o en un seminario diocesano. Recibió clases particulares promovidas por un obispo que era tío suyo para poder recibir la orden sacerdotal. Que no puedo yo, vamos a decir, un obispo puede decir, ok, te doy el orden, no tienes una gran brillantez intelectual, no tienes un título de doctorado de universidad, pero no te da, o sea, eso para una aspiración. No es un cheque abierto para que haga lo que te pegue la gana. El cura de Ars mismo recibió el apoyo porque dicen que no se grababa nada y ve el santazazo que fue, ¿no? El hombre que fue. Pero el cura de Ars estudió y estuvo allí y no. Pero dicen que no se le pegaba nada, dice, no sé. Pero a ver, por ejemplo. Él aprendió a leer a los 14 años casi, o sea. Yo aprendí como a los 4. Todos aprendemos a leer A, B, C. En total, a mí algo que sí me parece ofensivo, te voy a decir, así como en lo que no me gusta de esta serie, es el título. No me gusta que le hayan puesto como título El Lobo de Dios, porque ¿por qué metes el nombre de Dios en esto? Bueno, es comercial. O sea, yo sé que es comercial, pero me parece ofensivo a mi sensibilidad particular, le digo yo por yo, que no se me hace un nombre que sea justo, porque, o sea, no, pero vaya, el propio testamento lo dice, ¿no? Lobos que se visten de oveja, o sea, pues sí, no deben extrañarnos, andan buenos en medio de los malos. Es un lobo de piel de oveja, no es un lobo de Dios, de Dios o sea, lo menos, todo lo que él hizo no es nada de Dios. Por supuesto además, que no. Es tan grave lo que hizo este hombre que a mí me han tocado recibir ofensas por el hecho de estar vestido como estoy vistiendo ahora mismo. Yo no soy legionario de Cristo, yo soy sacerdote diocesano, es decir, unido a un obispo que tiene un grupo de sacerdotes para un territorio específico. Eso es el régimen diocesano. Y muy pronto, desde joven, desde que como visto, me han dicho todos los insultos que le pueden decir a este hombre. Ok, pero digo, tampoco es que te andan insultando por la calle, es una gente que otra que de pronto se cruza por ahí, porque, ¿sabes? Es que hay dos cosas, ¿no? Esto creo que es como para un estudio más sociológico, no sé cómo se le diga. El comportamiento humano busca siempre desquitarse de algo, ¿no? Si a mí me va mal en algo, entonces tengo que desquitarme con lo que esté de moda, y si fue Madonna, y si fue Cher, y si fue el Papa, y si fue no sé quién. Fue Doña Florinda, como la semana pasada. Exacto, de ahí me agarro. Siempre hay un villano de temporada, ¿no? Entonces ahorita ya soltamos a Doña Florinda y agarramos a Maciel, y después a ver quién sigue. Pero el punto está que sí son cosas que han sucedido, no solamente en los legionarios, también pasan en otras congregaciones, también pasan con los diocesanos, sí. Y el punto es que esto no debería de pasar, lo que nos refleja que deben de existir muchos más controles para proteger a las víctimas y no tener en duda de que, no, usted no diga nada, y ¿sabes? Ese encubrimiento que nomás te cambio de lugar o de diócesis para cubrir y no entrarle al tema. Gracias a Dios ahorita ya existen estos aparatos, ¿no? Que nos dan la posibilidad de enterarnos y de que te graben y que te filmen 1000 cosas más. Y lo que feo también, ¿no? Pero hay que saber otra cosa, porque posiblemente algunos de ustedes que nos escuchan han visto que se presenta ante un medio de comunicación o ante una red social alguien afirmando ser víctima. Quiero comentarles que en muchos de esos casos, al menos por lo que ellos relatan, es el último recurso al que han acudido. O sea, no han ido primero a los medios de comunicación, no han ido primero a las redes sociales, primero fueron a instancias oficiales y no recibieron tal vez la orientación. De hecho, pues parece ser que no la recibieron porque por eso... Ni el apoyo, ni nada. Ni la orientación, ni el acompañamiento, ni el apoyo. Solo tengo en mente un caso que no tiene nada que ver con este personaje del episodio de hoy. Ese chico que fue víctima dice cómo después de haber dado por primera vez toda su declaración ante una diócesis donde él vivía, le dijeron, te
te comprendemos, pero no nos toca recibir aquí tu denuncia porque este padre es de tal congregación. Ve allá a dar tu testimonio. Dice, usted sabe lo que me costó de trabajo abrirme, decirlo por primera vez en esa instancia, oficialmente, etcétera. Entonces, comentamos, Goñi y yo, este caso, ¿te acuerdas, Goñi? Que comentamos este caso que salió en un canal de televisión de noticias. Yo decía, bueno, es que ¿hasta qué punto hemos dejado solos a quienes son víctimas? Aunque no me corresponde a mí, oye, pero ¿sabes qué? Me sumo a ti como aliado, o sea, te levanto una carta, te hago un resumen, que no tengas tú que volver a declarar todo lo que ya me dijiste. Y es que, ¿sabes qué? No solamente se trata de una persona que haya sufrido algún abuso psicológico, físico o sexual o lo que sea de parte de una autoridad religiosa de cualquier religión, sino también de papás, de maestros, ¿sabes? O sea, este es el pan tristemente de todos los días. El abuso existe en todas partes. Incluso si nos vamos a la estadística, que a mucha gente le choca, pero lo que tú no mides no lo puedes cuantificar. Estadísticamente son mucho más los abusos que se cometen al interior de las familias y de los hogares que en una iglesia o en una escuela. Que eso no quita que sea igual de grave uno que otro. El punto está que creo que así como ha avanzado el tema del feminismo y del machismo y de todo lo que tú quieras en torno a que ahora es mucho más fácil y un poco más creíble, aunque a veces también te pueden estar imputando cosas que no son ciertas, nada más por desquitarse, para poder recibir como algún tipo de ayuda. Pero si tú te remites a hace 30, 40, 50, pues no, hombre, ni de broma, qué esperanzas, diría mi madre. O sea, se quedaba en la opacidad y en la oscuridad. No. Y esas personas que estamos viendo, Monty, de 80 años, dando sus testimonios ahorita, los ves cómo sufren todavía con 80 años, se echaron a perder su vida. Todavía, es que no hay un punto en el cual el daño no se puede reparar, solamente fortalecerte para seguir viviendo. No. Aquí tenemos un video de un testimonio, no sé si quieras que lo veamos. A ver, vamos a verlo, sí. Solo para comentar, ¿qué sucede? Si tú ves uno de estos videos, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes cuando escuchas testimonios como este? Tienen un sistema. A ver, perdón, tengo aquí una imagen sobrepuesta. A ver, ahí va. Tienen un sistema de encubrimiento que implementó perfecto los legionarios de Cristo, porque el mismo Maciel, que fue el creador, pues era un... Bueno, Maciel era todo. Claro. Pero se cambiaba los nombres, pero tenía esposa, pero tenía hijos y los amaba, y luego se juntó con otra señora y tuvo hijas, y él era todo. Claro. Entonces es normal que cuando tú fundas una especie de culto sectario, como son los legionarios, pues tu ideología permee en otros seres humanos. Claro. Y yo me topo a Fernando Martínez en 1991 en la escuela, yo tenía 8 años. Y en las capillas del colegio, que era una capilla improvisada en el colegio, ahí me agredí sexualmente. Ese es el caso de otro legionario. Sí, me parece que fue en Cancún, no creo. Sé si lo habrán apresado a él o no. No tengo idea. Fíjate que, no sé, yo también estoy como con las dudas, porque sabes, de pronto, vuelvo a lo mismo, nada más porque se trataba de que era un movimiento tan encumbrado, entonces los movían del lugar, trataban de llegar a algún acuerdo, a veces monetario, ni siquiera eso, porque déjame decirte, ya tiempo atrás, yo no sé si Maciel o no, pero en estos tiempos, porque pues lo han contado y se ha comprobado por muy diversos medios, que pues también gente de muy buenas familias fueron afectados y violados, sus hijos, o sea, pero no se hablaba. No nada más en la clase pobre o desprotegida, oye, ¿no? Pero hay que saber que no se hablaba por el escándalo que eso implicaba y claro. Porque tenía mucho más credibilidad en otra época de la historia lo que dice un adulto que lo que decía un niño. Hoy ya le creemos a los niños. Debemos de creerles a los niños porque yo fui niño también. Y Goñi, no sé si conviene en estos últimos 10 minutos que nos quedan o un poco menos, hablar acerca de estos protocolos de atención a las víctimas de abuso, porque muchas veces se desconoce tanto lo que la iglesia puede hacer hacia un infractor, hacia un criminal, como al derecho que tiene una víctima. A ver, ¿te parece si yo te hago preguntas como un laico normal que no sabe nada y tú me respondes? Ok, si yo sufrí abuso por parte de un sacerdote en una iglesia y yo voy y pongo mi denuncia, ¿por qué no me hacen caso y por qué no lo meten a la cárcel? Primero que todo, lo que es la competencia de la Iglesia Católica no es encarcelar a nadie, para eso existe un poder público, que son los ministerios públicos. Sin embargo, la Iglesia tiene la obligación moral de orientar a quien es víctima para que se cumpla su derecho de que ese crimen sea castigado.
A ver, pero orientar, pues yo creo que debes ir a denunciarlo o tomar el caso y decir, a ver, yo te llevo de la mano. Sí, mira, nosotros ahora ya tenemos comisiones de atención a las víctimas de la violencia que están integradas por psicólogos, por abogados que saben de derecho de atención a las víctimas, de derecho penal, que les pueden ayudar a formular bien su denuncia. Y hay que saber que en algunas ocasiones muchas personas no se animan a levantar esa denuncia. Piensan que con que yo le haya dicho a la iglesia inmediatamente puede hacer que ese infractor llegue a la cárcel. Sin embargo, al menos por los derechos penales en México, no sucede así. O sea, porque no hay una porque las políticas, digamos así, penales de México implican que el afectado sea quien presente la denuncia, no un tercero. A ver, entonces entiendo. El hecho es que, o sea, la iglesia no puede hacer un juicio civil porque no le corresponde como iglesia. Como institución, a lo mejor lo que puede hacer es separar a ese sacerdote o a ese religiosa o religioso de su encargo mientras se lleva a cabo una investigación, sí prestarte atención. Obviamente yo entiendo que no puede ser que yo nada más llegue. Hay gente que sí por despecho, por enojo, por coraje, puede inventar una sarta de tonteras en contra de alguien que puede tener consecuencias. Hoy por hoy lo vemos en las redes sociales, cómo descalifican a la gente y les pueden cambiar la vida. Aunque, no era cierto, pues ya que el daño ya está hecho. Ya el daño está hecho, sí. Entonces, si es un tema civil, lo tiene que ver la autoridad civil. Lo tiene que ver la autoridad civil. Ahora, también hay que decirlo, que ahora los protocolos son que un sacerdote que está bajo investigación tiene que ser retirado del ejercicio público del ministerio hasta que se aclara esa situación. En los diocesanos. En todo clérigo y todo religioso que sea indiciado, que sea moralmente creíble lo que sucedió. ¿A partir de cuándo es esto? Esto lo implementó el Papa Benedicto XVI y después el Papa Francisco más todavía, con el apoyo de las conferencias de religiosos. Pues esperemos que León lo endurezca más. No se trata de verlos como enemigos, ¿no? Quiero también aquí aclarar un asunto, que para muchos sacerdotes esto nos resulta injusto. Te voy a decir por qué. En el caso de que hay sacerdotes que no se les han comprobado hechos, ya se les trata como delincuentes. Ya se les está infraccionando, aunque no se les pruebe el hecho. Nada más que aquí hay un paralelismo también con los procedimientos penales. Muchas veces a un acusado se le detiene en calabozos, se le detiene en una cárcel provisional, en lo que se llama prisión preventiva. Los sacerdotes no estábamos acostumbrados a que se nos trate como a la gente. Hay que entender esto. Sin duda alguna, hay muchas aristas, ¿no? El pueblo normal no conoce las leyes de las iglesias, no conoce el derecho canónico, no conoce qué es lo que hay que hacer. Lo que sí conocemos como seres humanos es que lo menos, o mejor dicho, lo menos que esperamos es que sí te escuchen, ven, no sé si hay un departamento específico para la queja. Ahí va. Tal vez, y yo lo siento mucho si me cargué mucho al aspecto de qué se hace con el infractor. De hecho, cuando hubo estudios sobre esos lineamientos a nivel aquí de mi diócesis, yo participé y di un dictamen y les dije, oigan, en primer lugar hay que poner en el orden de los capítulos la atención a la víctima, porque me ponen en el primer capítulo qué se hace con el infractor y al final la víctima. Entonces, claro que tenemos en las diócesis el deber de formar las comisiones de atención a víctimas de cualquier tipo de abuso o violencia por parte de un ministro o persona que trabaja en la iglesia. Sin embargo, también entendamos que las diócesis operan de forma independiente, aunque todos somos católicos, apostólicos, romanos, y existe la Conferencia de los Obispos de México. Cada región de México tiene su obispo y tiene sus posibilidades para implementar estas medidas. A lo que voy es que hay diócesis de México que no tienen esa oficina, o tal vez cuando mucho tienen un delegado. Aquí en la diócesis de Culiacán, lo que yo sé, donde yo pertenezco, es que se tiene no solamente un delegado, se tiene un equipo de profesionistas, de psicólogos, de orientadoras espirituales. Muchas veces son mujeres, casi todas, porque si el infractor es un sacerdote, pues no va a ir un sacerdote a consolar a la víctima, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de recibir escucha de una dama, de una psicóloga, de un profesionista, de alguien que te dé esa seguridad de que se te está tomando en cuenta.
Además que, bueno, donde el ser humano habita y mora, pues siempre hay corrupción, esto ya también se sabe. Esto no solamente es un tema de los legionarios de Cristo, del Opus Dei, de los diocesanos, no, es un tema como de comportamiento del ser humano, porque yo recuerdo que hace años, cuando estaba muy activo en temas de conferencias, me invitaban a que fuera a ayudar a algunas charlas a una casa en la Ciudad de México donde daban atención específica a sacerdotes que tenían algún problema con el alcohol, con algún estupefaciente o alguna cosa así, y yo ni siquiera sabía que existía eso, y yo me rehusé, dije, no, la verdad no me siento con la capacidad como para ir a platicar con estas personas, pero sé que es un lugar que no sé si exista o no, si cada diócesis lo tenga. Existió y existen todavía programas de atención específicamente para sacerdotes, de atención psicológica. Okay. Porque los sacerdotes, como cualquier ser humano, de hecho platicamos de esto en el episodio de la semana pasada, pueden algunos hermanos sacerdotes sufrir de depresión y algunos en crisis de depresión o ansiedad han recurrido al consumo de alcohol o drogas. Sí, por Como supuesto. algunas personas tristemente también lo han hecho. Entonces, de allí viene un problema adicional que es el de la adicción y existen centros de apoyo a hermanos sacerdotes, digamos, para desintoxicarse y todo eso, que es uno o dos en todo México realmente, o sea, no es que haya en cada región. Además de todo esto, vuelvo a lo mismo, seres humanos, van 3 veces que lo digo, también tienen heridas, también tienen traumas, también tienen complejos, tienen prejuicios, como aparentemente también los tuvo Maciel, ¿no? En su infancia y todo, o sea, no es que, bueno, pues con razón, entonces ya veo cómo actúa así, pues pobrecito, no pasa nada. No, el punto está que no vuelvan a pasar estas cosas o que pasen cada vez menos. Es que justo, Goñi, lo único que nos puede dejar de bueno, aunque tristemente todo esto no tenía por qué haber sucedido, hay que decirlo, no tuvo por qué haber pasado nada de esto, no es algo que Dios quiso que pasara, fue algo en contra de lo que Dios quiere. Finalmente, nos ha hecho más despiertos y estar más prevenidos, sobre todo para cuidar la infancia, para cuidar los intereses de las buenas personas que apoyan obras de Dios, para que eso no sirva a intereses egoístas, para que haya rendición de cuentas. O sea, ¿cómo puede ser posible? Ok, señorita, con muy buena voluntad usted me da 2 millones de pesos, pero ¿usted tiene derecho a saber qué hice yo con esos 2 millones? ¿O no? Tenemos que también rendir cuentas, tenemos que también pasar a otros criterios que son de justicia y de caridad. Lo que pasa es que aquí es cuando convenientemente está la separación iglesia-estado, que el gobierno no puede interferir en el manejo de las finanzas públicas, perdón, las finanzas privadas de estos organismos. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Maciel, la gente que daba, pues sí veía los colegios y las escuelas, entonces decían, ahí está mi dinero. El punto es que ellas, porque la gran mayoría eran mujeres, no sabían lo que pasaba atrás de esos muros cuando había violaciones y abusos en contra de menores. Y no se diga, bueno, eso ya que es tristemente inevitable para una persona que solamente confió un recurso económico. Es necesario que también tengamos transparencia en las finanzas de la iglesia también. Eso del Papa Francisco puso mucho hincapié, de hecho instauró una comisión especial para todo ese tema y eso va creciendo cada vez más. Pues qué bueno, ojalá que así sea, pero yo creo que todas las familias que tienen hijos en un seminario, antes que saber que les den cuentas claras de cómo se manejan los centavos, es saber que sus hijos o sus hijas están resguardadas y que tienen garantías de que no van a ser abusadas. Porque además, Monty, hay abusos también psicológicos muy fuertes. Claro. Lo conocemos y lo hemos visto en nuestras congregaciones, que a lo mejor también les va a tocar su episodio, pero en este caso yo creo que no se trata de crear juicios, no se trata de estar abriendo una herida cada vez y cada vez y cada vez. Es algo que ya pasó, que por qué no se le juzgó, que por qué se le trató con tanta benevolencia, mandarle una casa a terminar sus días en paz. No lo sé, eso ya no me toca a mí, pero que sí estemos muy atentos, no tampoco con ojo de visor de ahí que el cura y que entre y sale y que el obispo, no, o sea, no hay que satanizar esto, simplemente poner más atención, porque pues a mí me consta por amigos sacerdotes como Monty y otros más que yo conozco, inclusive legionarios de Cristo, el empeño y el trabajo que ponen en su actividad. Exacto. No por culpa de uno vamos a arrasar a todos, no es justo. Y es que es exactamente, o sea, finalmente incluso Cristo tiene una enseñanza diciendo acerca de la corrupción de los líderes religiosos de su época. Cristo fue quizás el primero de todos los grandes fundadores de religiones. Pues el fundador fue iniciadores de todos, es el único que habla de la corrupción religiosa. ¿Y cómo les llamó? Pues de todo, o sea, sepulcros blanqueados. O sea, fíjate nomás. Fuera muy bonitos, por dentro llenos de podredumbre y muerte. Claro. Que al final como que nos aplica a todos los seres humanos porque somos medios gandallas todos. Nadie se salva. Lo que digo es que Jesús dijo, hagan lo que ellos predican, pero no lo que ellos hacen. Mira, ya sabía, evidentemente. No, es que
sí, el Señor es la palabra definitiva de Dios. Entonces, Él mismo, Señor, nos da este criterio. Y yo sé que hay muchas personas, mujeres y hombres, que han hecho lo que algunos líderes han predicado, aunque sus vidas son totalmente cuestionables o en algunos aspectos cuestionables. Sí, fíjate que ahorita me llegó un mensaje por WhatsApp de alguien que nos está viendo y me dice que a ver si podemos tocar el tema de la gente tirana que hay en los movimientos dentro de las iglesias, los que manejan los apostolados y todo. Vaya. Hay que tratarlo, ¿no? No se trata de criticar, sino de mejorar. Hagamos la miniserie, Poder y Corrupción en la Iglesia. No, bueno, es que hay mucho y de verdad yo le mando un abrazo a los amigos legionarios de Cristo que tengo y a todos los sacerdotes y a la gente que hace muy bien su chamba, que es la gran mayoría. No por una persona está todo podrido ni está mal. O sea, es como todas estas parábolas que les contaba Jesucristo a sus apóstoles, pues es la de cuando secó ¿cómo le dijo? La higuera. La higuera, pues porque no daba fruto. Ahí estaba, pero no daba fruto aunque tenía hojas. Pues así es lo que debe ser. La iglesia tiene que hacer una sacudida y pues la gente que no está marchando como debe de, pues que se ha retirado. También esto nos recuerda también, nos recuerda muchísimo que la obra es de Dios. Él es quien hace que las personas respondan a su llamado, a su palabra, incluso en medio de situaciones tan fuera de serie. El apóstol San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo eso le he dicho a muchas hermanas y hermanos del Regnum Christi, de los legionarios de Cristo, que realmente admiro eso, porque muchos se retiraron. Los que quisieron permanecer fue porque ellos actuaron siempre en conciencia y haciendo realidad el evangelio. Me gusta, me entusiasma saber que hay jóvenes que quieren todavía servir a Dios a través de ese carisma. Es algo llamativo. A todos nos toca, a cada generación nos toca no repetir los errores de quienes estuvieron antes. Sí, y de verdad, este episodio fue con respeto para todos los que han tenido que cargar con esto, porque no debe ser nada agradable. Es como cuando tú cometes un error y te lo están restregando cada que se les viene a la memoria, y si ya saliste de ahí, dices, bueno, pero yo no es mi culpa, fue mi hermano, mi primo, mi tío. Que, en atención a todos los que han sido afectados, yo estoy viendo con mucho respeto ese documental, pero de nuevo les decimos que no estamos nosotros aquí apoyando de ninguna forma que ustedes lo vean a criterio y a juicio personal. Y se nos acabó el tiempo de esta conversación. Oye. Aquí daba para más, pero bueno, el padre Monte hábilmente ya me sacó porque iba que ya me estaba yo encarajando y que no se iba a decir una tontera. Bueno, normalmente lo que dura, la verdad a mí me da mucho coraje, pero pues bueno, trato de entenderlo desde una visión totalmente neutral. Yo no tuve el gusto o el disgusto de conocer a este señor, ni tampoco me hubiera encantado, porque imagínense si hubiera sido su alumno o algo, quién sabe qué hubiera pasado. Así que mejor. Dios nos libre. Así que se queden las cosas y usted y yo, que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, hay que hacerlo y sobre todo no le hagamos daño a nadie, a lo que sea que cada uno nos dediquemos. Acuérdense, hermanos, que entre el cielo y el suelo está Dios. Hasta la próxima. Hasta pronto.